se encontraba un desilusionado veterano de guerra llamado Rudolf Hess. Cuando regresaba de uno de aquellos mítines, recobrado ya su ánimo, Rudolf Hess vio que Alemania podía volver a su antiguo esplendor y que él era la persona destinada a conseguirlo. Hess estaba convencido de que el ardiente orador que había tomado la palabra no era otro que el tan esperado Mesías profetizado en los círculos de ocultismo alemanes. Junto al filósofo racista Alfred Rosenberg, Hess fue seguidor de uno de los grupos más importantes, la Sociedad Thule, que buscaba de forma activa un Mesías germánico y que estaba dedicada al resurgimiento de la llamada Suprema Raza Aria. Sus miembros practicaban la astrología. Algunos rendían culto a un espíritu maligno al que llamaban científico, en la creencia que esto les ayudaría a alcanzar su meta. Su emblema era una daga colocada sobre una cruz gamada curva. Entre sus miembros se encontraban algunos de los hombres más ricos y poderosos de Múnich. La Sociedad Thule financiaba al Partido Obrero Alemán de Hitler. En 1920 el partido de Hitler cambió oficialmente su nombre por el de Partido Nacional Socialista Alemán del Trabajo, el NSDAP, o como pronto sería conocido, el Partido Nazi. Con Hitler como líder, el partido nazi creció con rapidez, atrayendo a la gente con un delirante mensaje de miedo y vehemente oratoria. Él representaba al carismático y poderoso líder que todos esperaban desde la guerra. Como muchos alemanes y austríacos de la época, Hitler vivió en un entorno que por sí mismo ya era hostil al judaísmo. No era difícil encontrar esas ideas en publicaciones populares tales como Ostara, una revista de ocultismo declaradamente racista escrita por un renegado, además de monje retirado y místico llamado Lanz von Liebenfels. La revista Ostara sería un buen ejemplo para entender cómo Hitler pudo haber adquirido su racismo y antisemitismo, ya que incluso acudió a la editorial Lancet para obtener los números atrasados. De gran popularidad en la época, la publicación predicaba que los nórdicos, o razas arias, tenían mucho que temer de la gente cuya piel era más oscura que la suya, y señalaban a los judíos como los más peligrosos. Ostara afirmaba que los judíos estaban impidiendo a los arios ocupar su legítimo lugar como soberanos del mundo. Una lucha eterna que se remonta a tiempos bíblicos. Los titulares rezaban: ¿es usted rubio? Entonces está en peligro. Por lo tanto debería leer Ostara, una publicación para rubios y un movimiento para los derechos del hombre. La publicación daba una idea de lo que llegaría a ser el mundo nazi. Hablaba de la selección racial, del programa Lebensborn e incluso de los campos de exterminio. A partir de estas ideas, Hitler desarrolló teorías sobre la raza que fueron más tarde influenciadas por el miembro de la Sociedad Thule, Alfred Rosenberg, el filósofo racista y ocultista, que más tarde llegaría a convertirse en la mano derecha del Führer en materia espiritual. En su libro El mito del siglo XX, Rosenberg reinventa la historia germana y explica las bases del nuevo credo nazi, la religión de la sangre. Vio en la sangre el sentido religioso como factor determinante. En otras palabras, una iglesia debía ser una iglesia basada en la sangre y no en la fe o en las creencias. Las razas nórdicas estaban unidas por la sangre, así que para Rosenberg, la sangre, la estirpe y la identidad racial constituían las claves de esta nueva ideología. Rosenberg predicaba que la sangre era portadora del alma de la raza. Si echamos una mirada atrás a la tradición esotérica occidental, encontraríamos que la sangre ha sido siempre considerada un importante vehículo del espíritu. Es una sagrada sustancia que contiene no solo la vida física,
sino también el alma de la persona. La mitología nórdica reemplazó a la Biblia cristiana como fundamento de la nueva religión nazi. En un desfile organizado por Rosenberg, que fue captado por el cine, los nazis celebraron su recién concebida versión de la cultura aria y su historia. Rosenberg escribió: "Hoy nace una nueva religión, el mito de la raza. La creencia de que la esencia divina debe ser defendida a través de la sangre". Hitler llevó aún más lejos la idea de Rosenberg cuando escribió: "Las antiguas creencias volverán a resurgir para ser respetadas de nuevo. El total conocimiento de la naturaleza secreta del bien y del mal eliminará el barniz del cristianismo y traerá una religión propia de nuestra raza". Como símbolo de la nueva religión, Hitler eligió la esvástica. A través de la historia podemos encontrar la esvástica bajo diferentes culturas a lo ancho y largo de todo el mundo. Desde tiempos remotos fue el símbolo de la buena suerte en China y en la actualidad continúa siendo un emblema religioso en el hinduismo y el budismo. Estaría presente en los escudos nazis como protección mágica y también guardaría relación con los no cristianos, en el sentido que representa el martillo de Thor, el dios del rayo y el trueno. De alguna forma, una especie de dios patriótico. Entre los vikingos, la esvástica representaba el sol ártico, adorado a través del culto pagano como portador de vida y buena fortuna. Para Hitler, la esvástica tenía un significado diferente. Escribió: "En la esvástica vemos representada la lucha del hombre ario por alcanzar la victoria". En las óperas de Richard Wagner, Hitler vio una y otra vez la victoria. Los caballeros andantes, las aventuras épicas de tradición teutónica, la mitología nórdica de guerra y las fuerzas del bien y del mal eran tramas comunes en la cultura germánica. Wagner escribía para estas historias la voz más triunfante. Adolf Hitler apenas tenía 12 años cuando asistió a la primera ópera de Wagner. De adulto se convirtió en un obsesivo admirador del compositor. Richard Wagner fue la persona más admirada por Adolf Hitler a lo largo de toda su vida. El genio que Wagner poseía para todo lo solemne se convirtió en fuente de inspiración para los grandiosos mítines que Hitler pronto organizaría, y donde era a menudo interpretada la música de Wagner. La música actuaba como si fuera una droga, eliminando por completo el intelecto, la capacidad de crítica. Parsifal, la ópera de Wagner en la que se ensalza el poder de la pureza racial, fue fuente de inspiración para Hitler. Se trata de una antigua historia épica que relata la búsqueda del Santo Grial. De acuerdo con la leyenda, el Santo Grial era una copa mística que contenía sangre sagrada y concedía poder ilimitado a quien bebiera en él.
Se creía que el Santo Grial solo podía ser hallado por el más puro de los caballeros.